Dios les bendiga, buenos días. A los que no he saludado, bienvenidos. A los que hoy vienen por primera vez, bienvenidos. A las personas que nos podrán ver en redes y están siguiendo esta enseñanza, todos bienvenidos. Esperamos que la palabra traiga luz, motivación, retos también a todos los que hoy pueden vernos. Quiero hacerles una pequeña recapitulación, lo que hemos estado hablando durante estos domingos. Recuerden que estamos tratando una serie de enseñanzas cuyo nombre es En manos del herrero. Estamos tratando este tema con la intención de motivar a todos a que sirvamos a Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy posible que algunos aquí estén sirviendo a Dios decididamente, otros que por alguna circunstancia, por ejemplo, que está apenas comenzando a venir a la iglesia a conocer de Dios, pues aún no ha desarrollado un servicio activo en la iglesia, y otros que de pronto dicen, yo lo hice, yo serví un tiempo, pero ya no lo estoy haciendo, ¿ok? Entonces, usted está en el lugar correcto, porque hoy vamos a hablar sobre nuestra enseñanza en torno al servicio, y el título de nuestra predicación es Un servicio de excelencia. ¿Cuál es la intención? Que todos nosotros hoy nos vayamos muy entendidos de que servir a Dios es nuestra respuesta en agradecimiento, en amor a Dios por todo lo que Él ha hecho, pero que debemos hacer todo el esfuerzo porque nuestro servicio a Él sea lo más excelente posible. No podemos hacer la obra de Dios, no podemos hacer lo que hagamos en la iglesia, lo que sea que hagamos, de cualquier manera. Hay que hacerlo lo mejor posible para nuestro Dios. Para ello, estamos predicando sobre el capítulo 3 de Corintios. Ya predicamos dos textos, dos primeros mensajes. En uno hablamos de cómo Pablo quería hablarles a los cristianos como maduros, y resulta que tuvo que hablarles como a bebés porque no habían madurado. Y la semana pasada hablamos de que servir a Dios es ser mucho más que siervos, hablando por supuesto de nuestra posición en Cristo como hijos, como amados de Dios. Hoy hablaremos de cómo Pablo califica, cuantifica, mide lo que es el servicio a Dios. Como algunos podríamos estar suponiendo que nuestro servicio es tremenda labor para la obra de Dios, tremendo ejercicio, y resulta que tal vez no sea así. O podría ocurrir que alguno diga, no, pero es que yo en la iglesia apenas hago esto o hago aquello, pero resulta que su servicio está haciendo una gran labor dentro de la obra de Dios. Leamos la palabra. Estamos leyendo el tercer capítulo de la primera carta a los Corintios. Hoy leeremos desde el 10 hasta el 15, 6 versículos para explicar lo excelente que debe ser nuestro servicio. Leamos. Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, como es costumbre en esta serie, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, la NTV, con miras a tener un poco más de luz sobre el texto. Versículo 10.
por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Yo conseguí hoy los elementos que están expuestos en esta carta, en este capítulo, con miras a hacer un poco más visible lo que el apóstol Pablo quería explicarnos en la carta. Enumeremos cuál es la lista de los materiales de los que se pueden usar para la construcción de la obra del Señor. Entonces, ¿cuál es el primero? Oro, el oro. ¿Cuánto oro tiene usted en su casa? ¿Cuántos kilos tiene de oro en su casa? No, ¿cierto? No funciona de esa manera, no funciona. Ok, ya les explico por qué hago la pregunta. ¿Cuál es el siguiente material? Plata. Plata. ¿Cuánta plata tiene? Yo tengo muchas cosas, tienen algunos. Ojo, tenemos acero o aluminio. ¿Plata? Porque también es costosa. Las piedras preciosas. Bueno, estas no son tan preciosas, pero representan las piedras preciosas. ¿Cuántas piedras preciosas? Las que aquí utiliza el texto no se refiere a esa esmeralda súper costosa que algunos de pronto hemos visto en alguna ocasión. No, a todas las piedras que tenían alguna representación muy bonita y que servían para armar collares. Por eso la NTV no dice piedras preciosas, dice joyas, la NTV. Entonces ya aquí van tres. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? La madera. ¿Quién no ha tenido algo así en sus manos? Y es un material muy frecuente. Luego sigue el heno y luego sigue la hojarasca. ¿Quién no han barrido hojarasca alguna vez? Yo tuve que hacerlo de niño y qué tema tan angustiante cuando tienes que hacerlo todos los días, 2 y 3 veces al día. Bien, Pablo está representando aquí con esos elementos todo lo que uno puede usar para construir, para edificar sobre el fundamento del que él está hablando. Y luego entonces comienza a explicar cómo el fuego va a probar estas obras. ¿Y qué dice la escritura? Que las obras que permanezcan recibirán recompensa, pero las que no permanezcan, ¿qué ocurre? Van a causar que esa persona, ese constructor, no se beneficie de esas obras que realizó, y vamos a hablar de las consecuencias de ello. Mis hermanos, yo quisiera animarles en esta mañana a que, viendo estas cosas y todo el proceso, todo el texto que vamos a desarrollar hoy, observemos lo equivocados que podemos estar con respecto a nuestra labor en la obra de Dios. Y esto aplica también para otras áreas. Por ejemplo, ¿cómo está la construcción en su casa, de su familia, comparándolo con estas obras? ¿Hace usted una obra importante? ¿Podría comparar su labor como padre, como esposo, como madre, como esposa, como hijo, como hija, como la del oro? ¿O será que nuestras obras tristemente no son más que hojarasca, como aquí lo estamos leyendo? Quiero hoy, a la luz de la escritura, explicarle este texto de la forma más específica, más clara. Y lo digo porque es un pasaje que se ha prestado para muchas interpretaciones. Ajustemos una verdad.
un texto bíblico solo tiene una interpretación. Si alguien le dice, no, es que yo interpreto ese texto de otra manera, conclusión, alguno está equivocado. Un texto bíblico solo tiene una posible interpretación. Puede tener muchas aplicaciones. Aquí podemos hablar de la obra del Señor, podemos hablar de la vida espiritual, podemos hablar de nuestro testimonio, podemos hablar de nuestra fe. ¿Está bien? Pero no, el texto no puede tener varias interpretaciones. ¿Por qué lo digo? Porque algunos se dedican a decir, por ejemplo, el heno significa cuando el grupo de alabanza hace esto, la madera cuando la gente ora y la madera arde, y comienzan a hacer un poco de metáforas, de alegorías de los textos bíblicos que carecen de sustento escritural. Es decir, no podemos tomar el texto y comenzarle a hacer decir lo que nosotros creemos que dice. No, el texto tiene una única interpretación, solo una. Entonces, no es que aquí dice que el fuego va a probar todo y cuando pruebe todo, lo que quede está bien, lo que no quede está mal. Comienza a explicar, el fuego es el fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu, no, la Biblia no dice que sea el fuego del Espíritu Santo. Entonces no predicamos en ese sentido, en esa dirección o con esas inclinaciones, porque carecen de un sustento bíblico escritural. Yo voy a explicarles lo que significa cada cosa, voy a explicarles qué significa el fundamento, voy a explicarles qué significa el fuego en este pasaje, voy a explicarles lo que significan las obras y lo que nosotros no debemos hacer y lo que debemos hacer. Punto. ¿Para qué? Para irnos muy claros con el texto en su esencia. Hay una frase que intenta resumir lo que quiero predicarles hoy. Ahí está en su material. Por favor, léala conmigo. Servir a Dios implica permanecer en el fundamento perfecto. ¿Quién es el fundamento perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. Algunos quieren poner otro fundamento o algunos quieren construir a su manera y resulta que eso, por supuesto, desvía de los propósitos de Dios. Recuerden que Pablo estaba poniendo en orden las cosas en la iglesia de Corinto. Pablo estaba definiendo desde la verdad bíblica lo que era servir, amar a Dios como correspondía, con todo el corazón. Entonces en estos versículos expone la esencia, la verdad, lo bueno, lo santo de servir a Dios. Por eso vamos a escribir en el primer punto, por favor, la esencia de nuestro servicio. ¿Cuál es la esencia de nuestro servicio? Recuerde que el objetivo en esta mañana es que todos nosotros, todos los que estamos aquí, sea antiguo, sea nuevo, cual sea su condición, sea ya una persona mayor, uno muy jovencito o jovencita, cual sea su circunstancia, motivarnos a todos a la necesidad de servir a Dios en cada una de las áreas que Él nos permita servirle. ¿Cuál es la esencia de nuestro servicio? Pues bien, comencemos con el versículo 10, por favor. ¿Qué dice Pablo? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Leámoslo en la NTV. Mire cómo lo dice en el versículo 10. Por la gracia que Dios me dio. Pablo, que es el escritor de esta carta y que de muchas maneras y en muchos textos expone lo sublime, lo maravilloso de servir a Dios, comienza su exposición de lo que es servir al Señor como tiene que comenzar. Todo tiene que ver con la gracia de Dios. Pablo está diciendo, si servimos a Dios es por gracia. Si hemos sido llamados a conocer a Dios, si Él se reveló a nuestra vida, si su Espíritu Santo está morando en nosotros, si su palabra se volvió alimento para nosotros, si la fe llegó a nuestra vida, si hay perdón de pecados,
si tenemos reconciliación con Dios, si tenemos la oportunidad de la vida eterna, si estamos asistiendo a la iglesia, si estamos siendo llamados a servir a Dios, todo es por gracia. Y suelo utilizar el siguiente comentario cuando hablo con las personas sobre el por qué servimos a Dios. Tiene que ver con que nosotros hemos sido llamados por Él para conocerle y para servirle. Y definitivamente uno entiende por qué tanto amor, tanta gracia. En este planeta existen, incluso muy cerca de nosotros, personas muy capaces, más capaces que nosotros. Personas preparadas, incluso más preparadas que nosotros. Personas con un carisma, con una chispa increíble, capaces, diligentes, esforzadas, trabajadoras, tal vez más carismáticas, más diligentes, más trabajadoras que nosotros. Algunos moralmente rectos, tal vez más rectos que nosotros mismos. Personas que se les percibe ese amor por el prójimo. Algunos no son creyentes, pero ayudan a los demás, donan cosas, están algunos más que nosotros. Pero por alguna razón inexplicable, Dios nos escogió a nosotros para que le sirviéramos. La Biblia dice en uno de esos textos que tienen que estremecer a cualquier cristiano, porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y no estoy con ello menospreciando lo que usted o yo sepamos o podamos hacer. Aquí hay personas calificadas, hay personas enamoradas de Dios, capaces. Pero si nos comparamos con algunos otros, uno diría, Dios mío, ¿qué fue lo que viste en mí para ponerme a hacer lo que estoy haciendo? Yo tuve la oportunidad hace 4 años y medio aproximadamente de reencontrarme con las personas que estudiaron conmigo en el colegio. Les hablo de 25 años, mucho tiempo. Y entonces me encontré con ellos y les preguntamos, entre ellos nos preguntamos ahí, venga, ¿y usted qué está haciendo? No, yo estoy trabajando, yo soy director de tal institución y hago, wow. ¿Y tú qué haces? No, yo trabajo con Ecopetrol y estoy haciendo ese trabajo administrativo y wow. ¿Y usted qué hace? No, trabajo con la gobernación, soy contratista, hago aquello. Y me pregunto, ¿usted qué hace? Yo soy pastor. Yo lo dije con alegría, en serio, yo lo dije con alegría. Alguien dijo ahí, o sea que usted ya estaba en la iglesia cuando salió del colegio, o sea, después de 25 años, ¿sigue en la iglesia? Y yo, sí señor, y ahora sirvo en la iglesia y trabajo como pastor y estamos trabajando en Villavicencio y aquí en Acacias, y ay, qué bueno. Y ahora ¿usted qué hace? Y ya, se olvidó el tema. Hasta ahí llegó la charla conmigo. No hubo ese asombro, wow. Entonces me doy cuenta de que muchos de ellos son personas muy capaces, los admiro realmente porque algunos han construido trabajo, familia, hogar, me parece fabuloso. Pero se pregunta uno, y de ese grupo de personas, ¿qué vio Dios para que yo me dedicara a la obra? Y tengo que decir con toda certeza, tiene que ver específicamente con la misericordia y la gracia de Dios por nosotros. ¿Qué vio Dios en usted para que usted creyera en Él? Para convencerlo, para llevarlo a que diera un paso de fe, para que ahora sirva a la iglesia en lo que sea que esté sirviendo, o para que haya servido, o para que vaya a servir en algo en la iglesia. Cuando digo servicio me refiero a prestar un servicio, una labor dentro de la iglesia. Existen muchas opciones. Todo es por gracia, y Pablo aquí diciendo esto confirma que la tiene muy clara. Pablo era don Pablo, era un principal, tenía influencia en lo político, social, cultural y religioso de aquella comunidad. Pablo se metía en la oficina de los gobernantes, les decía, firmen aquí estos documentos, vamos a hacer esto, aquello, y le hacían caso. Era don Pablo.
Pero cuando comienza a servir a Dios, cuando se dedica al ministerio, cuando deja de perseguir cristianos para ahora predicar la palabra, reconoce siempre, es por gracia, es por su misericordia. Ahora, mire la otra parte del versículo 10. Todo ha sido por gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. ¿Cómo qué? Perito, arquitecto. ¿Qué significa perito? Una persona realmente profesional, diestra en un ejercicio. La NTV lo explica. Mire cómo lo dice la NTV. Yo eché los cimientos como un experto en construcción. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sirve Pablo al Señor? Como un perito, como un experto, de una manera correcta, efectiva. Escriba por favor en la letra B. Debe hacerse con excelencia. Debe hacerse con excelencia. Y aquí quiero tomarme un par de minutos para decirles lo siguiente, amados hermanos. Tal vez no lo hemos logrado como debiéramos, como quisiéramos. Tal vez no hemos alcanzado esa medida, pero admiro, me emociona escuchar que algunas personas reconozcan el buen esfuerzo que hacemos con mucha alegría de hacer las cosas de manera organizada. Y uno escucha personas de la iglesia que están llegando y dicen, pastor, me encantó de la iglesia el orden que tienen, la organización, lo bonito que está todo, el esfuerzo que hacen porque todo salga medido, organizado. Por ahí el que se desordena a veces es el pastor que predica largo, pero de resto, bien pastor, ordenadito todo. Y entonces eso nos emociona porque hay una intención de hacerlo. No ocurre por mera casualidad, por coincidencia. Estamos buscando que haya un orden. ¿Que nos falta cosas? Claro, por supuesto que sí. Queremos encontrar un lugar más amplio, queremos encontrar un sitio que tenga salones para niños ya terminados. Los que tenemos arriba han prestado un buen servicio, pero la lluvia nos tiene completamente afectados la zona de los niños. En fin, queremos mejorar todo en pro de que la predicación del evangelio se haga cada vez con mayor excelencia. Entonces, evaluamos, revisamos cómo estamos sirviendo a Dios. Estamos viendo que lo que hacemos no lo hacemos simplemente por vernos bonitos, por vernos muy organizados, pero sí que esto sirva para que el evangelio se predique y haya aún mayor gusto, mayor anhelo de venir a la iglesia y de acompañarnos en todos estos procesos. Oiga, tanto así que una familia me dijo hace un par de años, pastor, nosotros vamos a la iglesia y nosotros vemos tan organizado eso que hasta como que nos da como que pensamos si vamos o no vamos a la iglesia. Eso es muy, muy organizado todo. Entonces, pues no queremos eso. No queremos que esto cierre puertas. Lo que queremos es que abra más puertas. Por supuesto que sí. Queremos hacerlo con excelencia. ¿Por qué tenemos la certeza de que es por gracia? ¿Y por qué entonces lo hacemos con excelencia? Por lo que dice la letra C. Porque tiene el más perfecto fundamento. Escríbalo por favor. Porque tiene el más perfecto fundamento. ¿Por qué nosotros hacemos esta labor como pueblo? ¿Hacemos esta labor como iglesia? ¿Por qué este proceso? Porque el fundamento de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No escucharás en este lugar que te prediquen de un fundamento diferente. No, es que nosotros aquí, dicen algunos, en algunos lugares, aquí le damos prelación a la obra de los ángeles y predican cosas sobre los ángeles. Usted está en la casa, usted puede orar y le habla a los ángeles. Ángeles, voy a salir, pero se quedan aquí en la casa
la Biblia no ofrece ningún recurso escritural para que usted le ore o le dé órdenes a los ángeles. En ningún lugar. Uy, entonces el ángel de la guarda, el que nos enseñaron, no es bíblico, no es correcto. No, es que aquí nosotros predicamos y entonces seguimos las enseñanzas del apóstol tal y del profeta tal. Y entonces, o sea que están poniendo otro fundamento. En la iglesia se predicó, se predica y se deberá predicar del único fundamento que Dios estableció para la iglesia, a Jesucristo nuestro Señor. En la NTV el versículo 11 dice: nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Nadie puede poner uno diferente. Es tan radical la Biblia que la Biblia dice que si alguien viene a predicarle algo diferente, ¿usted qué debe hacer? No lo deje entrar a su casa. Ciérrele la puerta, literal. Uy, pastor, por eso es como atrevido. No, es un mandato bíblico. No le estoy diciendo que lo eche feo con palabras inadecuadas. No, señor, muchas gracias. Ciérrele la puerta, que no entre a su casa. Pero algunos dicen: a mí me encanta que entren los testigos de Jehová a hablarme aquí. Es que ellos hablan tan bonito. No, es que los mormones, se han visto los muchachos todos elegantes con corbata y todo eso, que son tan lindos, dicen algunos, casi digo algunas. Y entran, yo los escucho, yo sé que ellos están mal, pero me encanta escucharlos porque lo que dicen es bonito. Ni los escuche. No, pastor, es que yo puedo escucharlos y puedo predicarles, y ¿por qué no puedo llevarlos a que dejen ese camino? Bueno, si usted tiene la capacidad de hacerlo, ánimo, por supuesto. La Biblia dice que estemos listos para presentar defensa de nuestra fe. Solamente le digo que no pierda de vista algo, que ese testigo de Jehová, que ese mormón u otros llevan estudiando su doctrina 4 y 5 años. ¿Usted lleva estudiando eso, su doctrina, para poder presentar defensa de su fe? Si es así, hágalo, por supuesto. A eso fuimos llamados, a predicar el evangelio. Miren, Hechos capítulo 4 versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Estamos hablando del fundamento, ¿cierto? Miren aquí cómo la Biblia en Hechos narra lo que se convirtió Jesús en la construcción de la fe y del evangelio y de la predicación. Yo tuve la oportunidad de ver a un grupo de muchachos que estudiaban en el SENA hace unos 14, 15 años, hacer una casa con piedras. La hicieron también, se la donaron a una hermana de la iglesia, la hicieron también, que ahora ella construyó un segundo piso y no tuvo que cambiar las paredes, porque sus paredes quedaron bien hechas, columnas, todo como correspondía. Y tiene en la parte inferior su primer piso con piedras. Y vi cómo escogían algunas piedras especiales y las ponían en algunos puntos, y sobre esas piedras comenzaban la construcción. Pero había una en específico que pusieron, y esa definió todo el tamaño de las demás, definió la forma de las demás. Tuvieron que cortar piedras, tuvieron que gastar días buscando las piedras correctas a partir de la primera que pusieron. La Biblia dice que Jesús se convirtió en esa primera roca. La roca, ese fundamento, piedra angular, y sobre esa roca comenzaron a construir. Entonces la Biblia dice que todos tenemos que edificar sobre ese fundamento. Si a usted le están predicando sobre otro fundamento, huya de ese lugar. No es que a mí me hablan sobre que yo lo puedo hacer todo, yo tengo la capacidad de sobresalir. Esas son predicaciones motivacionales, de superación. Esas predicaciones carecen de un sentido bíblico. Creen que lo animan a que usted monte el negocio que quiere, a que usted compre lo que quiera comprar, a que usted deje de ser un empleado. Predicaciones cargadas de una temática humanista que lo alejan, le distorsionan el evangelio, y lo que hacen es que usted viva un evangelio
light, un evangelio superficial, un evangelio carente de un encuentro real con la verdad, con la palabra. Esa es la esencia de nuestro servicio. Ahora, si esa es la esencia, miren el segundo punto, la calidad de nuestro servicio. Y esta parte aquí me parece a mí muy oportuna, porque aquí hay varias personas que sirven al Señor, otras que sirvieron al Señor y otras que no están sirviendo a Dios. Y esto aplica para los tres grupos. ¿Cuál es la calidad de nuestro servicio al Señor? ¿Cómo es que le servimos? ¿Cómo medimos? ¿Cómo cualificamos lo que hacemos para la obra? Versículos 12 y 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Comencemos por decir que todos debemos edificar. Todos tenemos que construir sobre el fundamento que es Cristo. Miren lo que dice el versículo 10. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vamos a construir. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia hoy en día? Construir sobre el fundamento que es Cristo. La NTV utiliza una frase mucho más directa. Ahora, otros edifican encima, versículo 10. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo es que le decimos los papás a los hijos? Cuidadito. La Biblia está diciendo, tenga cuidado cómo edifica, porque infortunadamente muchos creen que simplemente es edificar. No, ya está el fundamento, arranquemos ahí para arriba como nos parezca, como creamos, como bien nos sintamos mejor. Algunos construyen a su manera. Otros construyen de la forma más cómoda que les quede, donde menos tenga que invertir. ¿No les ha pasado de que, venga, cuánto cuesta ese material para la construcción? No, el bulto de cemento está a 30,000 y no hay uno más económico. No, que el ladrillo está a 2,000, no hay uno más económico. Y la varilla, metamos una varilla más delgadita. Nos queremos acomodar a nuestra manera por temas económicos, por simple deseo de hacerlo de cualquier forma. Hermano, no podemos construir como bien nos parezca. ¿Qué dice la Biblia? Tenga cuidado cómo construye. Por eso, escriba por favor, en la letra A hay muchas formas de construir. Hay muchas formas de construir. Y de una vez la letra B. Todos daremos cuenta a Dios de nuestras obras. Entonces la meta es que usted hoy se vaya convencido de dos realidades. Uno, que Dios lo llamó a servirle. ¿A quiénes? A todos en la iglesia. Todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Pero dos, no pierda de vista que todos daremos cuenta a Dios de nuestras obras, de cómo hemos servido al Señor. Todos daremos cuentas. Tendremos que explicarle a Dios. Él va a evaluar, va a examinar lo que cada uno hizo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué dice la escritura? Que todos compareceremos. Todos tenemos que ir y poner la cara y decir: hice esto, hice aquello en la obra del Señor, sea bueno o sea malo. Hermanos, hermanas, Pablo hace una presentación fabulosa de lo que son nuestras obras, de lo que hacemos para el servicio, y lo mide con estos elementos. Lo que busca él es con cosas
muy de la época, y usted revisa, y también son cosas de hoy también muy de la época. ¿Quién no sabe lo que es el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, la hojarasca? Tenemos mucha cercanía con estos elementos. Entonces Pablo dice, lo que ustedes hacen en la obra del Señor se puede comparar con estas cosas. Entonces, algunos, yo creo que todos, debemos soñar con que nuestras obras sean como el oro. Qué bonito que Dios califique lo que yo hago en su obra con algo así. Lo que tú haces es como oro para mí. Qué significativo. Bueno, que no alcanza a ser como el oro, pero es una obra muy importante, muy bien hecha, con mucho amor. Entonces se compara con la plata. Bueno, que no alcanza a ser como la plata. Se rompió. Entonces es como las piedras preciosas. ¡Qué bueno! Qué importante ser calificado de esa manera. Oiga, que a uno lo califique Dios y le diga al Señor a uno que lo que uno está haciendo tiene ese valor, esa importancia, tiene que ser trascendental. Pero qué triste es cuando, creyendo que estamos actuando así, nuestras obras solamente alcanzan a ser como la madera, como el heno o como la hojarasca. En otras palabras, algunos creyendo que estamos haciendo obras de altísimo valor y resulta que lo que estamos haciendo es minúsculo en su valor. Y aquí algunos dirán, claro, debe ser que los que están haciendo un servicio muy visible en la iglesia, debe ser que hacen algo que es muy valioso. Y los que hacen un servicio sencillo, pequeñito, pues entonces es como el heno o la hojarasca o la madera. Hoy quiero aclararles que no es así. No funciona de esa manera. No es que porque hagas más en la iglesia o porque seas muy visible, eso es directamente proporcional con el valor de lo que tú haces. No es que por lo que tú hagas, entonces serás medido por Dios. No, hoy yo quiero, a la luz de lo que dice la Escritura, en primer lugar, que nos examinemos. Escriban la letra C, por favor. Examinemos el valor de las cosas que estamos haciendo. Examinemos el valor de las cosas que estamos haciendo. Quiero animarles, revise, evalúe, examine qué está haciendo usted para la obra del Señor en el lugar que preste un servicio, bien sean los que son músicos en la iglesia, los que cantan, los que están haciendo preparación para hacerlo, los que nos ayudan con la atención a las personas que entran por esa puerta, los que nos ayudan con la parte tecnológica, los que están trabajando con niños, los que nos ayudan con los eventos que hacemos hacia la comunidad. Hay varias áreas de servicio en la iglesia. Y evalúe, porque usted no podrá decir esto es más importante que lo que hace aquel, o lo que hace este es más importante que lo que hace aquella. No. Cada uno desarrolla un servicio que, de acuerdo al propósito de Dios, tiene un valor único, especial, significativo. Ahora, lo que hay que medir es cómo estoy ejerciendo esa labor, cómo estoy actuando. La semana pasada hablamos un poquito de eso, ya les voy a exponer un tercer punto sobre el tema. Quisiera llevarlos por un instante a pensar un poco más en esto. En muchas congregaciones, y yo me incluyo con la nuestra, podríamos estar pensando que nuestra labor es como el oro, o como la plata, o como las piedras preciosas. Pero ocurre que en muchas congregaciones sus obras no dejan de ser simples hojas secas, heno o madera. ¿Qué dice la Escritura? Que el fuego va a medir, va a calificar todas esas obras. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué será que hay tanto heno, tanta madera y tanta hojarasca? ¿Por qué se ve tanto eso? Porque no vale mucho.
En cambio el oro, si en este momento hiciéramos una colecta de oro aquí en la iglesia, ¿cuánto oro trajimos? ¿Cuánto recogeríamos? ¿Cuántas arrobas? ¿Cierto que no? Gramos, algunos gramitos recogeríamos, seguramente, porque vale mucho, porque tiene un costo importante, ¿sí? En cambio, si fuéramos allí afuera a recoger hojas, hojarasca, recogeríamos por bultos de hojarasca. ¿Por qué? Porque no tiene tanto valor. Oiga, señor, señora, no persiga tanto hojarasca, tanto heno, tanta madera. No se vaya detrás del montón. Para algunos es sinónimo de calidad, ¿no? Es que la iglesia de ese señor, esa iglesia es grandísima. Debe ser que lo están haciendo bien. Ojo, la cantidad no es garantía. Que a un pastor lo sigan 1,000, 2,000, 5,000 no es garantía. Mire, no quiero sonar aquí como envidioso con ellos. Oro porque esos pastores que tienen 1,000, 2,000, 5,000 sigan creciendo y el evangelio siga siendo predicado en todas las ciudades. Si aquí me dijeron que hay una iglesia de 2,500 personas, yo no sabía que hay una iglesia de 2,500 personas. Ojalá lleguen a 5,000 pronto, ojalá lleguen a 10,000 pronto, ojalá sigan creciendo. Pero el tamaño de la iglesia no es garantía de que se esté haciendo todo correctamente. Tampoco quiere decir que todo pastor que tiene una iglesia pequeñita le está yendo muy mal. Es que el pastor no. O lo contrario, no. Si es pequeñito le va bien y si está grande es porque quien sabe que está haciendo está mal. No. ¿Qué es lo único que probará todas esas cosas? El fuego. El fuego probará si la obra de ese pastor, si la obra de ese ministerio, si los servidores de esa iglesia, si están haciendo las cosas bien o no. Todo se debe hacer para el Señor. El crecimiento lo da Dios. Lo predicamos el domingo pasado. Si usted no ha visto eso, lo animo a ver la predicación que está en redes del domingo pasado. Lo publicamos el viernes temprano, creo que fue. Ahí está en redes. Mírela, mírela. El pastor, el líder, el músico, el maestro de niños, todos debemos servir a Dios con el alma, con todo nuestro ser. El crecimiento lo da Dios. ¿Queremos ser una iglesia más numerosa? Amén. Yo sí quiero. Yo no quiero estar mal por desear tener una iglesia, no sé, de 400, 500 en 2, 3 años. Fabuloso, sí quiero, claro que sí. Pero quiere decir que si no crece hasta allá, ¿es porque estamos mal? No, exactamente. ¿O quiere decir que si nos volvimos una iglesia de 1,000, entonces es que estamos muy bien? Tampoco. Dios atraerá a la iglesia a todos los que Él en su voluntad quiera atraer. Lo hace porque Él es el que da el crecimiento. ¿Cuál es nuestro deber? Hagamos nuestra labor lo mejor posible, todo como para el Señor, que nuestras obras, cuando sean probadas por el fuego, permanezcan. Y quiero aclararles algo. El fuego en la Biblia tiene varias connotaciones. En algunos textos el fuego representa juicio, castigo. Castigo. Será echado al fuego eterno. ¿Lo recuerdan? Al fuego eterno. Por ejemplo, este otro. La Biblia dice en Mateo, dice en el primer versículo, en un versículo del capítulo 3 dice: el árbol que no da fruto será cortado y será echado en el fuego. El siguiente versículo dice: y Jesucristo vendrá y bautizará a unos en el Espíritu Santo y en fuego. Y el siguiente versículo dice: el que no da fruto será echado en el fuego. Esos versículos están hablando, los tres, de juicio, de castigo. ¿Qué quiere decir? Que la persona que no se acerca a Dios, que no vive para Dios, que no da fruto a Dios, irá al fuego. Y el fuego ahí es sinónimo de juicio. Y cuando dice que Jesucristo bautizará en espíritu y en fuego, quiere decir que el que crea en Jesucristo recibirá al Espíritu Santo. Y el que no crea será bautizado en fuego, en el castigo, en el infierno, por no creer.
Y algunos dicen, no, ahí significa que será bautizado con el Espíritu y con el fuego es el fuego del Espíritu Santo. No, el fuego está hablando de juicio y de castigo en el versículo anterior y en el siguiente. El contexto explica que es un fuego de juicio, de castigo. Hay otro fuego en la Biblia, por ejemplo, que habla de la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba en la zarza? ¿Quién le habló? Dios. ¿Qué pasaba con la zarza? Ardía, pero no se consumía. Había fuego en la zarza. Entonces, ese fuego estaba representando la presencia de Dios. Entonces, miren cómo el fuego tiene varias connotaciones en la Biblia. Hay que tener cuidado cómo interpretamos cada uno de sus pasajes. En este pasaje específicamente representa prueba. El profeta dice, todos seremos pasados por el fuego para ser probados. Y aquí dice la escritura, estas obras serán pasadas por el fuego, serán probadas. ¿Quién las prueba? Dios, por medio de todo lo que Él hace para ver si las obras permanecen o no permanecen. Si permanecen, bueno, esas personas recibirán recompensa. Si no permanecen, ¿qué pasa con la madera, el heno y la hojarasca cuando haya fuego? Van a arder. Si no permanecen, esa persona no recibirá recompensa. Y dice, y tendrá gran pérdida. Habrá pérdida porque sus obras no pasaron. Por eso, déjenme darle un tercer punto para terminar. La recompensa de nuestro servicio. Porque iglesia, jóvenes, jovencitas, hay recompensa para el que sirve a Dios. El problema es que algunos están pidiendo de recompensa plata, fama, fortuna, no sé qué más cosas. Y aunque Dios puede bendecirnos como Él quiera hacerlo, por supuesto que sí, las recompensas de las que habla tiene que ver con esa bendición espiritual de lo alto en primer lugar. Letra A. Dios nos recompensa conforme a nuestra labor. Maestros de niños, ánimo, estudien sus clases, oren por sus niños antes de la clase, pídanle a Dios dirección, oren al Padre para que su Espíritu Santo los llene de capacidades para enseñar a sus niños. Músicos, cantantes, nunca pierdan de vista que ustedes tocan un instrumento y cantan canciones, es para el oyente más importante sobre el universo. Ustedes no le cantan a una iglesia. Wilson y los tuyos, ustedes no le cantan a una iglesia. Ustedes le cantan a Dios y la iglesia se suma a ustedes para cantarles a Dios. No cantamos las canciones que nos gusten a nosotros, sino las canciones que adoren a Dios. Que adoren a Dios. A los que hacen trabajo en las puertas, cuidando carros, cuidando motos, lo que sea que hagan en la iglesia, le están sirviendo al Dios creador del universo. Hagámoslo para honrarlo a Él, para exaltarlo a Él. No se hace de cualquier manera y Él recompensará eso. La Biblia dice en el versículo 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hay premio por eso. Pero quiero aclararles algo. Dijimos que era un texto para aclarar cosas. Letra B, no servir a Dios, subraye la palabra no, subráyela o enciérrala en un círculo, no nos condena. Es que si yo no sirvo a Dios me voy para el infierno. No, la Biblia no dice eso por ningún lado. No es que si yo entierro mi talento, como dicen algunos a la luz de una predicación que hay sobre los talentos, es que si yo entonces me condeno, no, la Biblia no dice eso por ningún lado. Entonces tú no te vas a ir para el infierno, no te vas a condenar por no servir a Dios como músico. O sea, alguno dirá, yo sé tocar aquí muy bien la guitarra, pero no, yo no quiero hacerlo, no quiero servir. Algunos dicen, yo prefiero no servir a Dios, yo prefiero quedarme así como de lejitos. O sea, algunos, como si estuvieran tomando una buena decisión. No, a mí me encanta trabajar con niños, pero yo prefiero quedarme así como ausente de eso, porque es que uno se mete con Dios y las cosas son serias.
Pues claro, por supuesto. No, es que si uno si uno se puede servir a Dios, hay que hacerlo bien, uno tiene que portarse muy bien. Y entonces, ¿no es lo lógico? A mí me sorprende, espero no demorarme mucho hoy. Uy, ni miro ese reloj. Me sorprende mucho, por ejemplo, un jovencito que conocimos, practicante de deportes de alto rendimiento, una escuela en Bogotá. 8 o 9 de la noche, ese muchacho ya estaba durmiendo. Tú no sabías de él después de las 8 de la noche. Dormía 8 o 9 horas diarias. No se tomaba una bebida gaseosa. No se comía nada grasoso. Sus ejercicios eran completamente regulados. Tenía especialistas acompañándole en músculos, en huesos, en nutrición. Dedicado años enteros. ¿Y por qué? Porque quiero ser medallista olímpico, quiero ser esto, quiero ser aquello, determinado, años de su juventud, que mientras muchos muchachos están metidos en de todo, él estaba concentrado. ¿Sabe qué dice Pablo en la escritura? Que el atleta que quiere completar la carrera se desprende de lo que sea. Y compara la vida cristiana con un atleta. Pero nosotros como creyentes nos queda tan complicado desprendernos de todo eso y nos llenamos de cosas de una, de la otra, cargamos encima malos hábitos, malas experiencias, guardamos cosas en el corazón, resentimientos, nos escondemos, mentimos y creemos que podemos servir a Dios como si nada. No pasa nada, seguimos así. Repito, no nos condena. No te vas a hacer el infierno por no servir a Dios como corresponde. Tal vez no. Pero, mire lo que dice la otra parte del versículo, en el 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, es decir, no se va a condenar. Su obra se cayó, se quemó, no existe. No se va a condenar. Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a verlo en la NTV para entenderlo mejor. Versículo 15. El 15. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Otra vez, el que edifica mal no se va a condenar, pero pagará las consecuencias de haber edificado. El que no construye correctamente sobre fundamento, con obras correctas, de un valor altísimo, esforzado, dedicado. Ya hablé que no es por tamaño, ya hablé que no es por lograr muchas cosas. Le estoy hablando de hacer las cosas bien hechas, de honrar a Dios con lo que hacemos. El que no lo hace así va a pagar las consecuencias de no hacerlo. Se lo voy a exponer con un ejemplo y luego con un texto bíblico. El ejemplo es el siguiente. Muchas personas pretenden no servir a Dios para no complicarse la vida. Hemos escuchado de personas que dicen, no, yo prefiero ni siquiera meterme con Dios, porque uno se mete con Dios. Meterse con Dios para algunos significa una vida de cercanía, de intimidad. Yo me meto con Dios y Dios comienza a exigirme cosas. Yo prefiero así de lejitos. Dios mío, ¿cómo así? Y entonces algunos creen que pueden servir a Dios de cualquier manera o prefieren no servirle y que eso no trae consecuencias a su vida. Mire, hermano, una persona que ha sido llamado a servir a Dios ha sido establecido por el propósito, con anticipación. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Todo esto hace parte de ese propósito, y cuando no estamos en ese propósito, estamos en el lugar equivocado. Cuando tú no estás sirviendo a Dios donde Dios te puso a servirle, debes estar en otro sitio. Y hoy quiero decirte a la luz de las Escrituras que estarás en el lugar equivocado. Y le voy a sumar más: perjudicándote a ti mismo y perjudicando a otros por no estar en el lugar que Dios
te mandó. Uy, pastor, eso suena como muy arrancado de los pelos de algún lado. ¿De dónde sacó todo eso? Voy a mostrárselo por una historia de la Escritura. Cuando digo historia, no digo que sea irreal, por un acontecimiento bíblico. Vamos a leerlo. Jonás capítulo 1, versículo 4. Ajústese los cinturones porque vamos a leer como 15 versículos. Es muy largo. Ya lo conocemos, pero quiero leerlo detalladamente. ¿Cómo es el inicio de la historia? Dios le dice a Jonás, el profeta: Jonás, te me vas para Nínive a predicar. Nínive quedaba allá. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás dijo: no voy a predicar a Nínive, me voy para Tarsis, y arrancó para otro lado. La orden era: sirva a Dios allá. Y él dijo: no le sirvo a Dios allá. Y se fue en la dirección contraria. ¿Qué pasó? Versículo 4, lea conmigo, o sea, siga la lectura por favor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando uno no sirve a Dios, a uno lo comienzan a buscar las personas que no creen en Dios. Y uno se rodea de la gente que no ama a Dios. Uno comienza a ser invitado por la gente que tiene otros dioses. No los busque. Tranquilo, ellos lo van a buscar. ¿Qué hizo Jonás? Se metió en un barco con un poco de incrédulos. ¿A qué lo mandó Dios? A servir. Y él decidió irse en desobediencia y no sirvió a Dios. Estaba ahora en el lugar equivocado. ¿Con quién estaba compartiendo? Con gente incrédula. Métase esto en la cabeza. Con todo respeto se lo digo. El día que te apartas de la bendición de servir a Dios, comenzarás a rodearte de gente incrédula. Sigo leyendo. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Ha escuchado la frase? Se echó ahí a dormir. Oiga, porque cuando uno no sirve a Dios, rapidito se duerme. Sobre todo en lo espiritual. El servicio nos mantiene activos en la iglesia. Deje de servir y ya después, ay, qué pereza ir a la iglesia el domingo, madrugar hoy. Deje de servir entre semana, yo que voy por la iglesia. Uno va el domingo, pero entre semana, ¿por qué? Deje de servir y usted no tendrá problema con llegar tarde al culto. Llegar tarde, temprano es lo mismo. Deje de servir y usted comenzará a quedarse dormido en las predicaciones. ¿Seguimos o? Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque cuando uno deja de servir, los mismos incrédulos te van a acordar que tú eres de Dios. Porque si tú no te acuerdas por ti mismo que eres cristiano, los mismos incrédulos te van a decir: dormilón, despiértese, que usted está mal con Dios. ¿No es que usted es cristiano? ¿No es que usted es creyente? Los incrédulos le van a decir a uno: oiga, despierte, vuelva a la iglesia. Porque si nosotros callamos, las piedras van a hablar, señores. Y los mismos que los invitan a ustedes a lo malo, al desorden, le van a decir después: oiga, usted estaba como mejor en la iglesia. Increíble, hasta ellos nos hablarán de Dios. Hasta ellos nos acordarán de lo que es bueno, porque nosotros mismos no reaccionaremos a tiempo. ¿Sigo? Mejor. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar
y la tierra no les había dicho que era cristiano. No les había dicho. Ocultó su fe. Porque cuando uno no sirve a Dios y uno se duerme, comienza a quedarse callado sobre su fe. 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Oiga, increíble. Ellos recriminándolo, regañándolo porque estaba desobedeciendo. Los incrédulos. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. La última: los amigos que te buscan, los que te llaman, los que te invitan a hacer lo malo, cuando vean la necesidad, te van a coger y te van a botar al mar. Los mismos que te animan, los mismos que te traen, después te van a echar, después te van a abandonar, por la razón que sea. Te pregunto, ¿vale la pena dejar de servir a Dios por estar yendo, haciendo, corriendo, lo que sea que hagas, apartado de la voluntad, de hacer la voluntad del Señor, de servir al Señor? ¿Vale la pena distanciarse del servicio a Dios por estar persiguiendo lo que no edifica? No vale la pena. Ninguna persona en este planeta vale la pena. Ninguna ocupación, ningún hobby, ningún deporte, ninguna mala práctica vale la pena. ¿Y qué pasó con ellos? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Ahí sí se convirtieron, cuando lograron sacar al cristiano de entre ellos. Póngase en pie, por favor. Por favor, cierre sus ojos. Y quiero dedicar estas palabras a los que están sirviendo a Dios aquí en la iglesia. Pónganle el corazón, el alma a lo que están haciendo. Esfuércense. Vale la pena. No se fijen tanto en lo bien que salgan las cosas, en los números. Eso va a ocurrir conforme a la voluntad de Dios. Preocúpese por la forma en como usted lo está haciendo. La dedicación, el esfuerzo, la entrega. Ahora, con las personas que están recién llegadas a la iglesia, son nuevos, no han servido a Dios en algún área específica antes, les animo a que den un paso a servir a Dios. ¿En qué pueden hacerlo? Pronto les vamos a contar muchas opciones aquí en la iglesia para que ustedes puedan servir. Y ahora, con aquellos que sirvieron a Dios y actualmente, por la razón que sea, no lo están haciendo, quiero recordarte que el que te llamó no fue una mujer ni un hombre. El que puso en ti un talento, una capacidad especial, no fue una iglesia específicamente, o no fue algo temporal, por un tiempo y ya. No, Dios te llamó a que le sirvieras. Y aunque pueda que no estés corriendo como Jonás en la dirección contraria, tal vez si estés acostado en una barca durmiendo mientras otros están en una tormenta por culpa tuya. No
No servir a Dios no te va a condenar, pero te va a traer consecuencias a tu vida por estar haciendo lo que no debes estar haciendo. ¿Qué esperas? ¿Que se levante una tempestad? ¿Qué esperas? ¿Que se levante el problema más grande? Para reaccionar, es tiempo de hacerlo. Padre poderoso, yo te pido en el nombre santo de Jesucristo, ayúdanos a enfrentar de manera responsable, oportuna, santa, el llamado que nos has hecho a servirte. Perdón si nuestras actitudes no han sido las de acuerdo y conforme a tus propósitos. Perdón si nuestras obras, al ser probadas por el fuego, seguramente se quemarán. Perdónanos. Perdón si nos hemos dedicado a ver y a hacer lo contrario a lo que es tu plan y tu voluntad. Perdónanos. Hoy, con toda certeza y confianza, te pedimos, Señor, ayúdanos a desarrollar nuestro servicio en tu obra de tal manera que te agrademos, que te honremos, que te exaltemos y que muchos con ellos sean beneficiados. Oramos porque cada servicio en la iglesia venga con la posibilidad de que muchos se sumen y esto produzca en todos nosotros un mayor compromiso con tu obra y con ello también un crecimiento mayor para la iglesia. Oro por los que por alguna razón no están haciéndolo en este tiempo. Señor, mueve su corazón, mueve su pensamiento, mueve sus actitudes. Recuérdales el talento que has puesto en ellos, las capacidades, y guíalos a retomar oportunamente su labor dentro de la iglesia. A ti, Señor, y solo a ti queremos adorar con nuestra labor, a nadie más. Que Familia Cristiana sea una iglesia donde se predique tu evangelio de la manera más clara posible y que eso, sumado al servicio de muchas personas, produzca que otros muchos conozcan del evangelio para servirte. A ti exaltamos y adoramos.